Wherefore then serveth the law. It was added because of transgressions, till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. So we saw that the law was added because of transgression, which means La ley fue añadida por la transgresión. we see this in the dispensations also. Y esto lo miramos en la dispensación, In the progress of the dispensations, en el progreso de las dispensaciones. you probably need to go over that, Tenemos que some repasar of you. algunos. There is the dispensation of innocence. Hay la dispensación de la inocencia. We're talking about what is related to man. Estamos hablando de las relaciones del hombre. Some people include the dispensation of angels. Algunos incluyen la dispensación de Before los that. ángeles. The dispensation of innocence, La administración de inocencia that's from the creation of Adam until es de la creación de Adán the fall, hasta la caída, which means until they sinned. hasta que pecaron. From the time their eyes were opened after they ate of the tree of the knowledge of good and evil, Cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal y se le abrieron los ojos, and they knew they were naked and ashamed and fearful. se dieron cuenta que estaban desnudos y vergüenza y estaban... That is the dispensation of conscience, Esa es la administración de la conciencia, which means que da a entender God Dios. started dealing with man Dios comenzó a tratar con el hombre from the conscience. de la conciencia. Dealing with man from the conscience. Tratando To con see él, what man will do. a ver qué iba a hacer el hombre. And they stayed in that until Y se quedaron en eso. now. Let's look at this dispensation because it's important. The Vamos a mirar. dispensation of conscience. Vamos a mirar esta administración de la conciencia porque es importante. You see, if you read the first 6 chapters of Genesis, Si lee los primeros 6 capítulos de Génesis, well, actually from the fall, which is chapter 3 to 6, desde la caída al 6, you see, especially in chapter 6 in Genesis, Génesis capítulo 6, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth. It's the first book of the Bible. primer libro de la Biblia, ¿Es el primer libro? las primeras páginas. Genesis, you see Genesis? Yeah? Ábrelo a la primera página. Chapter 6. Capítulo 6 de Génesis. Go this way. Más No, adelante. no. Más adelante. ¿Hasta acá? You see Genesis? Sí. Capítulo 6. Capítulo 6. Va leyendo del 1. Vamos a empezar. Dice, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando Okay, hold it. Now what does that mean? There will be something. The wickedness of man. That's the The title of it. Yeah. Apparently here Bible breaks it into paragraphs and sections entitled them, which is good. Yeah, read it again. What's that called?
¿Cómo se empieza otra vez? No empiezo. La maldad de los hombres. La maldad de los hombres. In other words, the wickedness of man got too great in the conscience. La maldad de los hombres se volvió muy grande en la conciencia. Here God started talking to Adam and Eve. Ahí empezó Dios a hablar con Adán y Eva. He talked with them Habló con ellos. before the fall and after the fall. Antes de la caída y después de la caída. They saw God. Miraron a Dios. And God talked to Cain Y Dios habló con Caín and Abel. y Abel. So they knew God. Solo que ellos conocían a Dios. And then Cain killed his brother Abel. Y luego Caín mató a su hermano Abel. That's an extreme action. Es una Right there acción at muy the extrema. beginning of the human life. En el principio del ser humano. Praise you, God. Wow. That's extreme, isn't it? Es un extremo eso. Kill your brother? De matar a tu propio hermano. We were surprised at the treatment of Joseph by his brother. Estábamos sorprendidos del tratamiento de Josué, de su hermano. But here we have a more extreme action. Y aquí está una acción más extrema. That's very unusual. Es muy Right raro. there in the beginning. En el principio. Something got bad wrong in the heart of man. Algo se fue muy mal en el corazón de los hombres. Praise God. And it didn't abate. Y no lo Kept going like that. siguieron de esa manera. But by chapter 6, read it again. La maldad, El 6, ¿qué dice? La maldad de los hombres. what does that tell you? ¿Qué te dice eso? Cuando lees eso. Los hombres hacen mal. Man was doing evil. Too much. Mucha. Yeah, by the time we got here, it was too much for God to take it, Cuando llegó a esto, tolerate it. era mucho para Dios sostener, tener eso. It's like when you let your children play Cuando uno deja a nuestros hijos jugar and you tell them go to your room and play, y le dices, ve a tu cuarto allá a jugar, and then they get way out of hand. y luego se salen afuera They start banging on the walls, banging on the windows, comienzan a pegarle a las paredes, y a las breaking ventanas, stuff, and quebrando cosas, fighting and Peleando. yelling, and alegando, you say, what's going on there? y dice uno, ¿qué está pasando ahí? And so you go and Yeah. you take action. Vas y tomas acción, You strip them from their privileges, you corner them down, you, le quitas de sus privilegios y los what do pones they en la call esquina, it? Ground them, you ground them, y ya you take their toys. le quitas sus juguetes. Okay. When God is about to take action, Y aquí Dios va a tomar acción. read. Lee. ¿No sé? Ujú. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no acontecerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él en carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y les engañaron, hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón en ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante ojos de Jehová. Which verse? ¿Hasta dónde llegó? Hasta Jehová, el versículo 8. But Noah found grace. So you see how the wickedness of man, by leaving them to their conscience, Mira la maldad de los hombres. man didn't do very well. Dejándolo en su conciencia, el hombre no hizo muy bien. Wickedness was great, violence filled the earth, La maldad era grande and God said, I gotta do something. y Dios dijo, tengo que hacer The algo. end of all flesh is come before me. La maldad de todos los hombres ha venido delante de mí. And that's when he sent the flood. Y ahí es cuando mandó el He diluvio. told Noah Le dijo a Noé, to build the ark. dijo, edifica la arca. Now Noah comes here with his age 500 years. Noé llega aquí a la edad de 500 años. And the flood happens when he is 600 years old. Y el diluvio pasa cuando tiene 600 años. So it took him about 100 years to build the ark. Duró como 100 A años huge edificando la ship. arca. Never been built anything like it before him. Nunca habían hecho una cosa así. And como- after him, way until the modern times. Y hasta después de él es mucho The tiempo. Romans didn't build anything like that. Los romanos no edificaron nada de eso. The Greeks. Los griegos. Anyway, so God waited, the Bible says, while the ark was preparing in the days of Noah. Dios esperó mientras que en los días de Noé preparaba el arca. And you can read this story of the flood Y as esto a homework at home. lo We puede leer are en la casa. going to. So you see why there was a need to bring, because that God, after the flood, introduced human government. Después del diluvio, Dios introdució el gobierno humano. The human government El gobierno humano enforces civil law. enforza las leyes civiles. Sí. civiles. In chapter 9, after the flood, Después del capítulo 9, and God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth. bendijo Dios a Noé y sus hijos. We're in chapter 9 now, Genesis 9. Vamos a capítulo 9. Capítulo 9, ¿dónde quedas? Ahí mismo. Just one page. Más adelante. Versículo 1. From 1 to 9. Versículo 1, del 1 al 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre el animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, en todos los que se muevan sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En
humanos son agregados. Todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que en su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, y de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Él derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. What we need to look at here is verses 5 and 6. El versículo 5 y el 6 es el que vamos a ver. And surely your blood of your lives will I require at the hand of every beast, will I require, and at the hand of man, at the hand of every man's brother, will I require the life of man. Will I require? That means God expected man Dios esperaba al hombre to require the life of man when man takes a life. cuando el hombre quita la vida a un hombre, Dios recargaba la vida del otro hombre. That's where we call it the human government, because man is in charge Por eso le llamaban el gobierno by humano, God porque el hombre era of the encargado, nation. porque Dios lo había puesto de la creación. This is God speaking. Este es Dios hablando a Noé. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. That's where God established Aquí es cuando Dios capital establece punishment el castigo and put it in the hand of civil law. y lo puso en la ley civil. That's why we call it human government. Por eso se llama el gobierno humano. This way, God, De esta manera, Dios. civil law works somewhat in this sphere like the law that God added to the Jews. Esta ley civil trabaja de una manera como Dios le dio la ley a los judíos. As a new nation Como una coming nueva out nación. of Egypt, Saliendo de Egipto, they needed something to govern their lives. necesitaban algo para que gobernara su vida. And to go and keep them with God. Y para mantenerlos con Dios. Govern their lives as a nation and keep them with God, an example for the world. Y un ejemplo para el mundo. We're going to look here and see, Vamos a ver. even though after this God introduced this law here, Después de que Dios introdució esta ley yet aquí, in chapter 10 capítulo 10, and 11, 10 y 11, or especially 11, and the whole earth was one language and one speech. So man's governing himself by the conscience Dios se gobernaba por la conciencia, él mismo, didn't también el do hombre. good. Didn't do good. Por eso no So lo hizo. that God introduced the law. Y por eso Dios introdució la ley, So some man to watch man.
para el hombre cuidar al hombre. Am I my brother keeper? Dijo, yo soy el Yeah, cuidante de mi God hermano. said, you gotta keep him. What if they don't do it right? ¿Qué tal si no lo hacen bien ellos? Which what happened in human government, a lot of governments do error. Lo que pasó en el gobierno humano, hicieron muchos errores. Just like here, even as a whole, they rebelled against God. Y como aquí, todos enteros rebeldearon contra Dios. Estaban rebeldes. So, human government El gobierno humano here didn't succeed no pudo aquí. because they it seemed they have influenced everybody under it to rebel against God. Hey, let's come and build. Influyeron a God todos. told them, go and spread out, Yo les digo, váyanse, desparrámense replenish the earth. y llenen la tierra. But what did they congregated. ¿Y qué hicieron? Se congregaron. And they started thinking these wild thoughts, let's make a name for ourselves. Y pensaron, vamos a hacer un nombre para nosotros mismos. And that's what man's imagination. Y esa es la Pride. imaginación del hombre. So God said, okay, I'll do something about this too. Y Dios dijo, voy a hacer algo de esto también. So he came down Solo que él bajó and confused their y languages. confundió los lenguajes. So people start talking to each other but not understand each Y la other. gente se hablaba uno al otro, pero no se entendían. And that's why they spread different ways. Y por eso se disparramaron en diferentes lugares. We did go over this. But that's okay. Yes, sir. You need to. Ya repasamos esto, pero lo vamos a Uh, human government failed. God introduced now, from here on, he introduces Abraham in chapter 12 Aquí introduce a Abraham en el capítulo 12 and the dispensation of promise. y la administración de promesa. Now human government keeps going El gobierno humano sigue adelante and conscience keeps going. y la conciencia sigue adelante. Men have conscience El hombre tiene and it conciencia has a job to do. y tiene un trabajo que tiene que hacer. In the day God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. En el día que Dios juzgará los secretos de los hombres, de acuerdo a mi evangelio. In Abraham, En Abraham, God gives the promise, Dios da la promesa and now God streams the promise through a specific line. Dios pone la promesa por una línea In especial. Genesis 3:15, it was the seed of the woman. Génesis 3:16 era la semilla de la mujer. Now God streams it in a specific line, the seed of Abraham. Y aquí la pone por la semilla de Abraham. It's called there the seed of the woman because La semilla de la mujer le dice ahí, ¿por qué? Christ is not going to come in a human relation, from a human relationship. Porque Cristo no iba a venir de una relación. He's going to be born of a woman, Iba a ser nacido por una mujer, but not by the natural relationship pero no por la relación natural. of human and a man and a woman. Una mujer y un hombre. Jesus, the angel told Mary, he that is born of her and Joseph El ángel le shall dijo, be el que nació de of the Holy Ghost, será del the Espíritu power Santo, of God. el poder de Dios. It's a miraculous conception. Es un maravilloso concepto. The promise. La promesa. God promised Abraham here. Dios le prometió a Abraham aquí, Now the Lord had said in chapter 12, capítulo 12, now the Lord had said unto Abram, his name is Abram, as God meet him the first time. cuando lo encuentre la primera vez, Dios se llama Abraham. Abram. Get thee out
of thy country, de tu tierra, and from thy kindred, de tu parentela, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. y de la casa de tus padres, de la tierra que yo te mostraré. And I will make of thee a great nation, Y haré de ti una gran nación, and I will bless thee, y te bendeciré, and make thy name great, y engrandeceré tu nombre, and thou shalt be a blessing. y serás bendición. And I will bless them that bless thee, Bendeciré a los que te bendicen, and curse him that curseth thee. y a los que te maldicen, maldiciré. And in thee Y serán shall all families bendecidas todas las of familias the earth de la tierra. be blessed. En ti. So Abram departed as the Lord had spoken unto him. Y se fue Abraham como He Jehová obeyed. le dijo. Obedeció. When God found in Abraham Dios halló en Abraham a faithful and an obedient man. un hombre fiel y obediente. That's why he called him. Y por eso le llamó. Praise the God. Praise the God. Praise the God. Praise the God. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all. This is the promise. Esta es la promesa. Because it's all of it is more, but this is the one that we are going to focus on. Esta es la que, en la que lo vamos a enfocar. Hay más, pero en esta es la que lo In vamos a enfocar. thee shall all families of the earth be blessed. En ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Now this is where the New Testament and the Apostle Paul Este es del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. picks up Lo levanta ahí. this promise Esta promesa, when we read about it in Galatians chapter 3. cuando leíamos en Galatas 3, Read verse 3. capítulo 3 de Galatas. No. O, aquí mismo, Versículo 12. 12:3. 12:3. 2, 3, Capítulo 12, versículo 3. Lelo, 9. lelo. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en ti y en todas las familias de la tierra. You see, when God, now it says, and God said to Abraham, Dice, Dios le dijo a Abraham, get thee out. dice, salte, What did he do? He ¿Qué got hizo? out. se salió. He obeyed. Obedeció. He believed God. Le creyó a Dios. He believed God. Él le He creyó a Dios. moved Se movió from one country de un país to another country. a otro país. And in those days, they didn't have a lot of traveling like we do now. Ahora, en esos días no tiene como hoy en estos días. Traveling took a lot of time Viajando se llevaba mucho tiempo. to move from there to. It took him. The way he did it, it took him a year, 2 years. La manera que lo hizo duró como Not un año. because he used it all traveling, and he stopped somewhere on the way. No porque viajó todo el camino, ¿verdad? Porque se paraban lugares. He stopped in Haran Se paró en until Hera, his father died. y allí murió su And when padre. he came to the land of Canaan, Y cuando llegó a la tierra de Caín, only Lot and their children were with him, y nomás Lot y sus and his hijos estaban. son, nephew, whoever came out with him. But his father died, Los que salieron con él, pero su padre murió.
before he got to the land of Canaan. antes de que llegara a la tierra de Caín. In thee shall all families of the earth be blessed. How is it going to happen? ¿Cómo iba a pasar eso, que todas las familias iban a ser bendecidas? In thee all families of the earth shall be blessed. En ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. In thee all families of the earth shall be blessed. This is the promise. Esta es la promesa. From here we call it the dispensation of promise, Aquí le llamamos la administración de la promesa, because God gave Abraham this promise porque Dios le dio a Abraham esta promesa, with the promise of the land con la promesa de la tierra, and a great nation y una gran and nación, a great name y un gran nombre, and a blessing. y una bendición. And he shall be a blessing for people, Y será una bendición para la and gente, God will bless him. y Dios lo bendecirá. I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Te bendeciré y te haré tu nombre grande y serás una bendición. And 400 years later, 400 años después, that's when the children of Israel, eso es cuando la gente de Israel, 430 years, come out of Egypt, 430 años salieron de Egipto and they established the nation of Israel. y establecieron la nación de Israel. And God, Y Dios, in the first 400 years of that experience, en los primeros 400 años de or esa experiencia, 480 years, until the building of Solomon. hasta el edificio de Salomón. So, God, or the judges period, God was like their king. En el tiempo de los He jueces, Dios era su ruled rey. over them Él reinaba sobre ellos through judges, por los jueces, watching the law of God. velando la ley de Dios. And then, at the time of Samuel as a judge, Cuando Samuel, el tiempo de Samuel como juez, they desired a king ellos deseaban un rey, like other nations, and from there on, como las otras it was naciones. established as the kingdom. Y de ahí en adelante fue And the establecido el rey. first two kings or three was a united kingdom. Los primeros 2 o 3 reyes eran unidos, un reino unido. And after Solomon, it split, Después de Salomón se apartaron, north and south. norte y el sur. And they began to backslide. Y se comenzaron a echar para atrás. They began to backslide. Se echaron para atrás. Until both of the nations, the north and the south, Hasta que después el norte y el sur, las dos naciones, were driven out into captivity. se los echaron por fuera de la cautividad. God didn't put up with that sin. Y Dios no siguió con ese pecado. God won't put up with it. Dios no va a estar con eso. The northern kingdom was deported about 722 BC, El reino del norte fue deportado, and the southern kingdom about 585, 86, somewhere in there. 5 About centros. 130, 40 years later than the northern kingdom. Como 130, 140 años después. Era la del norte. So let's go back to Galatians and read it again and see how, understand now what it means the law was added because of transgression. ¿Sabes por ahora por qué dice que la ley fue añadida por causa de la transgresión? Galatas, Till the seed should come. hasta que viniera la semilla. In the millennial, when God blesses Israel En el milenio, cuando Dios bendice a and Israel restores them to the promises and all that, y lo restaure las they will promesas, fulfill that. van a cumplir con eso. Dame la otra. Example nation. Es el- Hacia el final. y va a cumplir con la nación. And God, being just,
Y Dios siendo justo in judgment on sin. It don't matter who. en el juicio del pecado, no importa quién. Never fool yourself. Nunca hay que engañarnos. You know, that God will never put up with sin. Dios nunca va a He estar will con be el pecado. patient Va a ser paciente and long suffering. y de largo sufrimiento. If people repent, Si la gente se arrepiente, you know, He'll forgive. But if they don't in His time, si los perdona, pero si no lo hacen en su tiempo, it's forever. es para siempre, It's forever. para siempre. That's what happened with the angelic order. Eso es lo que pasó con los angelicales. When they sinned, Cuando pecaron, God kicked them out of heaven. Dios los sacó del cielo, los alentó del And cielo. they're bound, some of them in chains of darkness for Algunos están atados en cadenas de las until tinieblas, the judgment day. esperando el día de juicio. When the world then was sin with him, he punished that too. Cuando el mundo que pecó contra él, el mundo que terminó, a esos también los castigó. That's where we got our demonic powers. Por eso tenemos estos poderes de demonios, potestades. When Adam and Eve sinned, he drove them out of the garden. Cuando Adán y Eva pecaron, los sacó del jardín. When his people sinned, Cuando- he drove them out of their land. Cuando su pueblo pecó, los sacó de su tierra. When he starts to deal with them in the tribulation period, at the end of it, Cuando empieza a tratar con ellos en el periodo de la tribulación, he will send, al and final, the two witnesses will minister, cuando los dos testigos administren, and that guy kind of going to, like a seed planted. va a ser como una semilla plantada. So before his coming, Antes de su venida, they're going to, since they see him, lo van a they're ver, going to repent and receive him. van a arrepentirse y van a recibirlo. But they're gonna kind of, God is going to squeeze them. Dios los va a apretar Where they have to look up. para que tengan que ver para arriba. Yeah, I have a few testimonies of people where God had to put people kind of Yo on tuve the testimonio. stretcher to look up to him. Ha habido unos testimonios que de la gente que ha conocido yo que Dios los pone en una estrella para que miren para arriba, para que lo vean. Some people do repent Algunos sí se arrepienten and they yield to the dealings of God. y se And paran some las, people get broken. They're just too stubborn. algunos sí paran a lo que dice Dios, pero otros se ponen muy duros. Praise You God. don't get- Praise God. Don't stiffen your neck against God. No te hagas duro contra Dios, Don't do it. no lo hagas. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. You got too many precedents of God judging. Hay muchos precedentes de Dios. Behold the goodness and the severity of God. La bondadez y la severidad de Dios. No man should fool themselves. A lot of preachers are not telling people the truth. El hombre no se debe engañar a él mismo. Muchos predicadores no le están diciendo a la gente la verdad. God will not put up, like that's what he said in Genesis, if my spirit Dijo en Génesis, mi will espíritu not always strive with man. no todo el That's tiempo va what a he contender con means. el hombre. Y eso es lo que da a entender. My spirit will not always strive with man. In other words, he gave us time to repent. Nos da tiempo de arrepentirnos. Specific time, a lot of time. Only he knows the time. Es tiempo específico. Nomás él sabe el tiempo. Because that's his business. Porque es un It's negocio de not él. our business. No es nuestro negocio. Sometimes God reveals that to his servants, A veces Dios le revela eso a sus siervos, but not every time. pero no todo el tiempo. It was added because of transgression, till Well, the yeah. seed should come. This is what we just read in thee shall all families of the earth. En ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. It was added because of transgressions, till the seed should come. Fue añadida por las tradiciones hasta que llegara la semilla.
to whom the promise was made, and it was ordained by angels. ¿A quién fue? If you read Exodus and the way that when the law came in Mount Sinai, you'll understand this more. Cuando leamos Éxodo entendemos más esto. It was ordained by angels in the hand of a mediator. Fue ordenado por ángeles en el medio de un mediador. Now he says, is the law then against the promises of God? La ley está en contra de las promesas de Dios. So God gave Abraham the promise here, say. Dios le dio a Abraham la promesa aquí. And the law is here now. Y la ley está aquí ahora. The law that was given here La ley que fue dada aquí is not against the promises of God. no está en contra de las promesas de Dios. God doesn't speak against himself. Dios no habla contra él mismo. Whenever God speaks later, Cuando Dios habla después, he never contradicts himself. nunca se contradice él mismo. No wise person, honest, good person should do that. Ningún hombre honesto y que debe de ser eso. Much less God. Mucho más Dios. God he's called the faithful God. Es el Dios fiel, se llama él. The faithful God. El Dios fiel, Praise you, God. Righteous, holy. justo, santo. If he promises you something, he'll do it. Si él te promete algo aquí, lo va a hacer. If it's condition, Si es he de watch that. Si es de condición, cuida de eso. Is the law then against the promises of God? Verse 21 in Galatians Galatas 21. 3:21. Galatians. Galatas 3:21. It's very wrong. You're moving too far. ¿Dónde me está? Where are you? Look at the top. Arriba. ¿A dónde? Arriba, fíjate qué dice aquí. Aquí dice Corintios. Yeah, you're moving too far. You went back. Corinthians. Why did you change? Where is Galatians? It's the next one. Tres. 22. 21. Is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. See, ¿Ves? man up to the law, how was he justified before God? ¿Cómo fue el hombre antes de la ley justificado delante de Dios? No man comes before God Ningún hombre viene delante de Dios. sinful. Got to be justified. Tiene que ser justificado. You know? Got to be willing to be justified by God. Y tiene que ser por su propia voluntad ser justificado. You walk before God. Caminar delante de Dios. That's what he means. Eso es lo que da a entender. So, and the law just now came in. Y aquí apenas vino la ley. How did these people please God? ¿Cómo esa gente de antes Before complacían a the Dios? law. Antes de la ley. It's how these people are going to please God. Es The como law was added la ley fue añadida to order the people's life para ordenar la vida de la gente as a nation. como una nación. As a nation. He doesn't want them to work like the Egyptians No quiere que trabajaran como los de Egipto and the other pagan nations. y todas las naciones paganas. He gave them these things for the service of God. Le dio estas cosas para el servicio de Dios. The nations that they moved through and lived under in Egypt and Las naciones como por cual pasaron had too many paganistic rituals. en Egipto Too ellos much. tenían muchas cosas paganas. And he wants to clean their minds Y él quería limpiar sus and their mentes lives y sus vidas from that de eso, by observing his law. por observando su ley. Wherewith then shall a young man cleanse his way? ¿Cómo un hombre joven se mantener limpio? By taking heed thereto according to your word. Atendiendo la palabra de Dios. So far, man didn't have a written
document Desde ese tiempo ellos no tenían un documento escrito. up to the law. Hasta Not que that we know. de que no sabían. They may have tablets. A lo mejor tenían tabletas. They may have tablets and rocks written on something. O en piedras que escribían cosas, We tabletas. don't know. No sabemos. Haven't read an archaeologist discovered anything like that. We know other nations have history and things like that in there, Sabemos que las otras naciones tienen cosas históricas, but not the children of God. pero no el pueblo de Dios. Abraham and his seed in Egypt, did they have any tablets with anything from God on? Abraham y los How ángeles did no tenían- Abraham kept that promise? ¿Cómo Abraham se mantuvo en esa promesa? And he told it to them, Y se los dijo. and they spoke by faith. Y hablaban por fe. For example, Joseph, when he died, Josué cuando murió, he said, he prophesied él profetizó to the elders and he told them a los ancianos y les dijo, that God will visit you dijo, Dios te visitará and get you out of this land. y te sacará de estas tierras. Take my bones with you. Y dijo, llévate mis huesos contigo. He believed that. Él creyó eso. Praise the God. But now he is giving them this law Pero ahora le está dando esta ley, for these reasons. para estas razones. Of course, when they read the word, they get faith. They have faith.